A ver, pónganse cómodos que la historia de hoy es de las buenas. Y no es una clase de historia de esas de bostejo. Esto es la crónica de una ambición sin límites, una estrategia de película y un golpe de estado que es, bueno, una obra de arte. Y es que la pregunta del millón es esta. ¿Cómo narices una princesa alemana, una completa desconocida, acaba siendo la jefa absoluta, la CEO del Imperio ruso? Pues vamos a meternos de lleno en este salseo histórico. Porque nuestra protagonista, ojo, no empieza siendo emperatriz ni nada parecido. Empieza siendo una pieza más en un tablero que no es el suyo, pero con un plan maestro bajo el brazo. Pues aquí la tenéis. Y para empezar, ni se llamaba Catalina, se llamaba Sofía. Una princesita de un sitio de Alemania tan pequeño que ni salía en los mapas. Con 14 añitos la envían a Rusia para casarse con el futuro zar. Para cualquiera, un marrón. Para ella, la oportunidad de su vida. Y ojo a esto, porque fue llegar y besar el santo. En cuanto pisa Rusia, ¡puf! Adiós Sofía. Se rebautiza como Catalina, se machaca el ruso hasta hablarlo perfecto y se convierte a la fe ortodoxa. Pero que nadie se equivoque, ¿eh? Esto no era fe, era puro marketing. Su objetivo, ser más rusa que el mismísimo Kremlin. Y esta frase es la clave de todo. No se estaba adaptando, estaba conspirando. Cada palabra en ruso, cada rezo, era un paso más en su plan. Ella estaba jugando una partida de ajedrez en 4 dimensiones, mientras los demás pensaban que solo era la nueva esposa del heredero. Pero claro, que es una buena historia sin un buen villano. O en este caso, sin un marido que era un auténtico desastre. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es que el contraste es para alucinar. Mirad, por un lado, Catalina, una estratega devorando libros, haciendo amigos influyentes, y por el otro, Pedro III, un tipo infantil que se pasaba el día jugando con soldaditos de plomo, literalmente. Mientras Catalina construía un imperio en la sombra, él estaba en su cuarto jugando a las batallitas. O sea, mientras Pedio perdía el tiempo, Catalina estaba a lo suyo, montando su equipo. Se rodeó de nobles, de militares, leyó a los tíos más listos de la época. Y sí, aquí viene lo bueno, usaba a sus amantes como alianzas políticas. Cada relación era un movimiento estratégico en su tablero, estaba tejiendo una telaraña y el pobre Pedro ni se enteraba. Y claro, después de tanto tejer, la araña estaba a punto de cazar a la mosca. Entramos en el clímax de la historia, el momento en que todo el plan se pone en marcha. En 1762, por fin, Pedro llega al trono. ¿Y qué hace? Pues básicamente cargárselo todo en tiempo récord. Se pelea con todo el mundo, la iglesia, el ejército, un desastre. Y Catalina, desde la barrera, viendo cómo su marido le ponía el poder en bandeja de plata. Vio la oportunidad y dijo, ahora o nunca. Y lo que vino después fue una maniobra de una precisión brutal. Fue un golpe en 3 actos. Primero, se asegura la lealtad de la Guardia Imperial, que eran los que cortaban el bacalao. Segundo, con los militares de su lado, arresta a su marido y le dice, fírmame aquí, majo. Y tercero, se proclama emperatriz. Limpio, rápido y sin apenas despeinarse. Magistral. Y aquí es donde la historia se pone turbia. Unos días después del golpe, Pedro muere. La versión oficial fue un cólico. Ya, claro. Nadie se lo tragó. Todo apunta a que le ayudaron a morir para que no diera problemas. Catalina nunca dijo ni pío, pero vamos, el silencio fue muy conveniente. El último obstáculo, eliminado. Y con Pedro fuera de la ecuación, se acabó. Catalina ya no es la consorte, ni una regente, es la única jefa, la dueña y señora de Rusia. Y ahora empieza lo bueno, ver qué hace con todo ese poder. Pues lo que hizo fue gobernar durante 34 años. 34. Una auténtica barbaridad de tiempo en el que transformó Rusia para siempre. Consolidó su poder de una forma que nadie se esperaba de aquella princesita alemana. Porque Catalina tenía como 2 caras, ¿sabes? Por un lado, tenías a la emperatriz guay, la ilustrada, la que se escribía cartas con los filósofos más top de Europa como si fueran colegas, la que apoyaba el arte y expandía el imperio, daba una imagen de modernidad que flipas. Pero, y este es un pero muy grande, que nadie se deje engañar por esa fachada. Detrás de la intelectual estaba la tirana. Cuando los campesinos se rebelaron, los aplastó sin piedad. Y a los nobles que le ayudaron a llegar al poder, ni los tocó. Era una mujer que sabía cuándo sonreír y cuándo sacar el látigo. Y vamos al salseo final, que también dice mucho de ella. Sus amantes, a montones, y a menudo mucho más jóvenes. Les daba de todo, dinero, títulos, pero en el momento en que se cansaba de ellos o ya no les servían, puerta. Ningún hombre la controló jamás. Ella y solo ella mandaba en la cama y en el trono. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos?
¿Cuál es el balance final de esta mujer tan increíblemente compleja? Pues volvemos a la idea del principio porque no hay mejor forma de definirla. Gestionó Rusia como si fuera una multinacional. Hizo crecer el negocio, se comió a la competencia y eliminó cualquier amenaza interna. Dejó una Rusia más grande, más potente y más respetada. Al final, la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Fue un genio o una tirana? Pues, ¿y por qué hay que elegir? Fue las dos cosas. Una estratega brillante y una déspota sin escrúpulos. Una mujer que se construyó a sí misma y que cambió las reglas del juego. Quizá por eso, por serlo todo a la vez, se la conoce simplemente como la Grande.